quiero preguntaros por el papel de España o de este gobierno y el anterior en puridad. ¿Qué os parece la antigua, Alejandro, no sé si entre paréntesis sigue siéndolo, potencia administradora? ¿Está siendo parte de la solución España? ¿Qué os parece ese, se ha calificado en los medios, giro en el Sáhara Occidental respecto a la tradicional posición de neutralidad que habían mantenido los gobiernos españoles de la transición hacia acá, con la carta de Pedro Sánchez en el mes de marzo del 22 al rey de Marruecos, apoyando, defendiendo la plausibilidad de la propuesta de autonomía como solución? ¿Qué os parece el rol que está jugando los gobiernos presididos por Pedro Sánchez desde entonces, desde el año 22 hacia aquí, esos 3 años y medio? Empiezo por José Antonio y esta es la última pregunta que os planteo a los tres. Creo que toda esta historia de 50 años es un acto fallido. Escribí un artículo hace algún tiempo sobre que se llama el fracaso de la mejala saharaui. Era sobre, yo creía que el hecho del 75 no solamente había sido un fracaso para España, sino había sido un fracaso para Marruecos en la medida en que no había conseguido la sumisión, que yo antes decía, que para los antropólogos no es un hecho anecdótico. Para los antropólogos estos hechos que constituyen de alguna manera el poder pasan por aspectos simbólicos, como es el caso de la pleitesía o la sumisión. Y aquello se fraguó en un fracaso porque realmente no hubo una sumisión saharaui. Entonces, habría que empezar reconociendo eso, pero hasta llegar a Pedro Sánchez, que a mí me sorprendió, porque yo lo oí, recuerdo que era un viernes a las 4 de la tarde, cuando salió la nota de la Moncloa y quedé totalmente noqueado. He de decir que yo no he sido nunca pro-saharaui en el sentido, no se me entienda mal. Yo he pensado que iba a haber una solución, que de alguna manera Marruecos iba a tener. De hecho, tuve guardados todos unos documentos que encontré en un dossier sobre la colonización marroquí en los archivos franceses durante mucho tiempo, porque no quería ni siquiera publicarlos para no contribuir a una solución de futuro. Pero Pedro Sánchez esto lo hizo sin consultar. Es decir, yo creo que el papel de España, que tiene una gran cantidad de especialistas, magrebólogos, arabistas, politólogos, etcétera, etcétera, hubiese sido evacuar consultas. Realmente no sé con quién si esto fue una decisión unilateral con un pequeño comité que probablemente lo único que atendía eran a razones de alta diplomacia, podríamos decir así. Entonces, desde ese punto de vista, toda la ingeniería que habíamos desarrollado durante años, desde el punto de vista politológico, antropológico, de cercanía, de amistad, de simpatía con el pueblo marroquí, de la noche a la mañana, se derrumbaba, ¿no? Entonces, para mí, escribí un artículo entonces en la prensa que se llamaba La Gran Traición, y desde entonces el concepto que me merecía Pedro Sánchez varió completamente, y hasta entonces había sido una persona para mí muy, muy importante desde el punto de vista simbólico. Y quiero decir con esto que el papel que está jugando España no lo entiendo. Es decir, porque no es porque tenga que apoyar ni al Polisario ni nada, tiene que buscar soluciones razonables, como se está exponiendo aquí. Como se suele decir, hablando se entiende la gente, y con los intereses encima de la mesa se entiende todavía mucho mejor. Pero en este caso en particular se está haciendo una política que creo que no es una política democrática, lo voy a decir en el sentido, es decir, porque no se han evacuado consultas. La democracia tiene dos pilares, que son el elemento electoral y el técnico. Y en el técnico hay que apoyarse en los especialistas. Y los especialistas, que son generalmente universitarios, ingenieros, lo que sea, tienen que manifestar su opinión en algún tipo de seguimiento. Esto se hace en Estados Unidos, esto se hace en Francia, Yo creo que en España la decisión fue unilateral, ha perjudicado el desarrollo de las relaciones con Marruecos, aunque la publicidad dice que va mejor, pero yo entiendo que no ha ido mejor, y creo que no ha facilitado ni está facilitando la solución del problema del Sáhara, porque ha empeorado además la situación con Argelia. Y Argelia es una potencia también, lo mismo que Marruecos, que hay que tener muy en consideración para esta solución. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, en mi opinión, pues la decisión no se trata de una decisión de Pedro Sánchez, sino se trata de una decisión del Estado español, porque los ministros de Asuntos Exteriores de España, los presidentes de gobiernos de España desde la época de la transición
siempre menciona la cuestión del Sáhara como una cuestión de Estado. O sea, que llegue un presidente de gobierno español en un momento dado que cambie la postura de España, yo creo que es un cambio de la postura del Estado español y no es del gobierno español. O sea, que seguro que Pedro Sánchez tomó la decisión tras hacer consultas con varios sectores de poderes fácticos en España para llegar a esta conclusión. La conclusión es que los intereses de España como Estado hoy en día estarán garantizadas defendiendo la autonomía como la única solución o la solución más realista de este problema, de este conflicto, que es el conflicto del Sáhara. Y creo que Pedro Sánchez, para salvar las relaciones hispano-marroquíes que estaban en una crisis diplomática y política tremenda, tuvo que en un momento dado tomar esa decisión, que es una decisión estratégica, teniendo en cuenta los cambios geoestratégicos y geopolíticos en la región. Ya sabemos que Argelia siempre reacciona con pataleta ante cualquier éxito de la diplomacia marroquí, cualquier cambio en el mapa regional, y que esto pues genera, que la decisión de España genera un conflicto con Argelia. Esto para mí es algo natural y automático, porque el cambio, la decisión de Francia también generó una crisis bilateral entre Argelia y Francia. Pues para Argelia el cambio siempre no es positivo, el cambio es negativo para los intereses de Argelia, porque Argelia no tiene otro proyecto en la región que garantizar digamos, la estabilidad de este problema y de este conflicto, y que no se solucione y que más dure este problema, mejor para Argelia. Yo te quería preguntar por qué crees, porque contrariamente a lo que muchos conocedores del funcionamiento de este gobierno de Sánchez, de la manera de proceder del presidente y de cómo ha tomado muchas decisiones, creen que fue una decisión que no consultó con su partido, con el Congreso de los Diputados, con el jefe del Estado, con la oposición. ¿Por qué crees que es una decisión que sí que vino, que sí que fue consultada, que sí que fue colegiada? ¿A partir de dónde, de cómo tienes ese convencimiento? Bueno, estudiando, digamos, la historia de la cuestión del Sáhara y también teniendo información del Partido Socialista Español, estoy seguro que Pedro Sánchez consultaba esta decisión con poderes fácticos en España, también con algunos sectores políticos y con el jefe de Estado de España, porque se trata de un cambio en una cuestión de Estado, porque el tema del Sáhara no es un tema de asuntos exteriores en España, es una cuestión de Estado. El cambio de la postura de España debería estar consultado pues, por el presidente del gobierno español, con varios sectores políticos, con el jefe de Estado de España. Es una decisión bien pensada, es una decisión que intenta garantizar los intereses del Estado español y que tiene en cuenta también, como he dicho, los cambios en el panorama geopolítico. Todos los datos, absolutamente todos, indican que fue una decisión personal no consultada. La carta famosa que nunca hemos visto, porque solamente se ha visto lo que ha querido trasladar el Matzen, la carta es una solicitud de audiencia al rey de Noruega. La carta no tenía por finalidad el hacer esta declaración, pero bueno, se incluyó ahí en contra de lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior Española, que se aprobó un año antes. Y bueno, como hemos visto, la soberanía popular, todos, absolutamente todos los partidos, los grupos parlamentarios en el Congreso la han rechazado. Por lo tanto, es una decisión personal y está cogida con alfileres porque no se ha explicado, no responde a una estrategia, no se sabe por qué razón,
se cambian 50 años de política exterior. Por lo tanto, está acogida con alfileres y me temo que un cambio de gobierno pues puede hacer que esto cambie, porque ya llevamos, me parece que son 4 votaciones en el Parlamento donde el Grupo Socialista se ha quedado absolutamente solo defendiendo esto. Todo indica que es una decisión no estratégica ni bien pensada. Y de hecho, bueno, pues nos provocó un conflicto, como se ha dicho, directamente con Argelia, porque sencillamente no se calcularon las consecuencias. Por lo tanto, hay un documento marco que es la estrategia de acción exterior que no se respetó. Muy probablemente influyó la utilización, mayo de 2021, de Marruecos de la inmigración como arma contra España. En mayo de 2021, la razón última fue hacer cambiar la política exterior española pre-Sáhara, donde se utilizaron aproximadamente a 1.500 menores para introducirlos en finca contra España. Esto fue condenado por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo condenó el uso de menores inmigrantes por Marruecos contra un país de la Unión Europea. Entonces, esto tuvo su influencia en el cambio de decisión, pero fue personal. Yo creo que todos los datos lo apuntan. No hay absolutamente ninguno que diga que había un informe, una estrategia previa a la decisión personal de Pedro Sánchez. Yo creo que no tenemos que decir que es una decisión personal, porque Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español, representa una institución en España, es un presidente votado por los españoles y sus decisiones son las decisiones del gobierno de España. O sea, no se trata de una decisión personal a mi juicio. Según las informaciones que tengo, es que esta decisión estaba bien pensada y consultada con varios sectores dentro de España, porque es una decisión arriesgada. No puede venir un presidente del gobierno español de un momento y decir que voy a cambiar la postura histórica de España que llevaba más de 50 años acerca de un problema tan sensible que es el problema del Sáhara, así. O sea que se trata de un presidente del gobierno votado por los españoles, y hay que mencionar también que aparte de la carta enviada al rey Mohamed VI, hay una, digamos, hoja de ruta firmada por los dos gobiernos de Marruecos y de España. O sea que es una hoja de ruta, es un documento oficial firmado por los dos gobiernos de los dos estados y que afirma también pues la nueva postura de España hacia el problema del Sáhara. Hay que tenerlo en cuenta a la hora, creo, de analizar este cambio en la postura española. Has, ¿qué te parece la posición española en todo ese tiempo? Ha habido, según dijeron, efectivamente levantó una polvareda, ¿no? Esta decisión, sobre todo en algunas cosas políticas, y eso entra más o menos en el juego normal dentro de lo que es la acción de gobierno y la acción de la oposición. Pero bueno, yo me temo que difícilmente otro partido político en el gobierno podría haber tomado una decisión distinta o tendría una opinión o un enfoque distinto. Porque efectivamente aquí lo que ha sucedido es que se ha abandonado una postura cómoda, basada durante décadas en mantener una supuesta responsabilidad por parte de España sin capacidad ni voluntad real de ejercitarla. Y yo creo que este es el cambio que ha supuesto la decisión de Pedro Sánchez. Por tanto, yo pienso que desde un punto de vista al menos práctico, considero que el salir de esa lógica de silencio y de neutralidad negativa que ha mantenido siempre España desde 1975 no puede ser sino positiva. Y al menos ha generado un revulsivo en lo que respecta a la política exterior española en la cuestión del Sáhara Occidental. Por tanto, yo la considero como un elemento positivo porque ha salido de esa postura, en fin, de neutralidad negativa, donde, bueno, existe un problema, pero bueno, no queremos meternos en él, pero sin ninguna aportación directa para resolverlo. Yo creo que esto supuso un cambio. Ahora, lo que habrá que ver si esto se limitará simplemente a ese gesto político o, por el contrario, significará una implicación en la búsqueda de la solución
y efectivamente, a través de la experiencia de España en las autonomías, por ejemplo, de Cataluña y el País Vasco, tiene una gran aportación que puede hacer España. Pero también sería clave el papel de garantías que pueda ofrecer España de cara a la solución política mutuamente aceptable si finalmente se consigue. Por tanto, yo dudo que cualquier otro partido político con capacidad de ejercer, en fin, de ocupar la Moncloa, tenga otro punto de vista u otro enfoque distinto al que tiene actualmente el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias, José Antonio. Y después quiero plantear una otra pregunta. José Antonio, sí, por favor. Es una cuestión muy concreta. Yo creo que esta decisión de Pedro Sánchez, que fue de todo punto de vista arbitraria y que no fue consultada ni con el Parlamento, ni con los técnicos, ni con nadie absolutamente, sino que fue tomada en un petit comité y en un partido con grandes intereses en Marruecos, va a ser reversible, pero no es que yo lo desee, es que va a tener un peso incluso en los próximos eventos electorales en España. Yo creo que esto, incluso en el Partido Socialista, lo ha abierto en canal por las históricas simpatías que tenían con la causa saharaui y eso va a tener una repercusión interna como lo tuvo los acontecimientos de 1909 en Melilla, la Semana Sangrienta en Cataluña o la Guerra del Rif y el informe Picasso. Esto no ha hecho nada más que empezar. Yo lo digo, y ahora estoy hablando en clave interna española, ¿no? De manera que yo creo que el tema no está cerrado, sino que el tema está abierto y va a seguir abierto.